Bueno, mi grupo está conformado por los siguientes psicólogos en formación: María del Pilar, Fabián Rodríguez Ochoa, Manuel Alejandro Vega y quien les habla, Joana Becerra. El lenguaje. La denominancia del lenguaje está relacionada con la lateralidad. Aproximadamente el 95% de los diestros tiene localidad en el lenguaje del hemisferio izquierdo y solo un 5% en el hemisferio derecho. El área de Broca se localiza en el lóbulo frontal izquierdo de la tercera circunvalación según el mapa de Brodmann en las áreas 44 y 45. El área de Wernicke está localizada en el lóbulo temporal izquierdo según el mapa de Brodmann en las áreas 22 y 42. Afasia es un trastorno del lenguaje adquirido a consecuencia de un daño cerebral que por lo general compromete todas las modalidades del lenguaje: expresión, comprensión, escritura. Les voy a mencionar los tipos de afasia: la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia de conducción, giro angular y los tipos de afasia. Entonces, la afasia de Broca es la lesión del área de Broca, es la que se caracteriza por las dificultades en la producción verbal. La afasia de Wernicke es un trastorno de comunicación que interfiere en la capacidad del paciente. La afasia de conducción es donde se encuentra ubicada, se conecta con el área de Broca y el área de Wernicke, y a consecuencia de eso está en el fascículo arqueado. Se produce como una consecuencia de lesión. El giro angular está relacionado con la interpretación del lenguaje humano y procesar y asignar un código común de información visual. Bueno, estos son los tipos de afasia: expresiva, receptiva, anómica y global. La expresiva es que el paciente sabe lo que quiere decir, pero se le dificulta. La receptiva es la voz, o sea, es que escucha la voz o puede leer, pero no encuentra sentido a lo que escucha. La anómica es la dificultad para usar las palabras correctas. Y la afasia angular, el paciente no puede entender lo que se le dice, leer o escribir. La difasia es un trastorno específico de la adquisición del lenguaje. Se caracteriza por provocar dificultad de hablar y comprender el discurso hablado. Ejemplo, no puede hablar usando frases coherentes, puede tener dificultades para mencionar palabras adecuadas. Existen los tipos de difasia expresiva, evolutiva y difasia mixta. La expresiva es la verbal, la alteración fonológica, y la evolutiva es la expresiva receptiva, y las mixtas son sordera verbal o déficit cronológico. Trastornos del lenguaje escrito: dislexia, disgrafia, distorgrafía y discalculia. La dislexia es un trastorno de la lectura. Son aquellas personas que, por ejemplo, escriben de para atrás, o sea, no, digamos, se caracteriza por distorsiones o sustituciones o comisiones de la lectura oral. Tipos de dislexia. Existe la dislexia que es adquirida, es aquella que proviene de una lesión cerebral concreta. Y la evolutiva es la que se presenta en pacientes de forma inherente. Presentan dificultades para alcanzar de una forma correcta su destreza lectora. El trastorno de cálculo o discalculia se caracteriza por una alteración específica en el aprendizaje de la aritmética. La distorgrafía, dificultad para escribir sin errores ortográficos. Dislalia, alteración en la articulación de fonemas o sonidos o omisiones. Los tipos de dislalia:
Un ejemplo de los tipos de dislalia es que la persona en vez de decir esto, loro, dice Lola, o decir para arriba, dice arriba, como que se saltean las palabras, se comen las palabras. La difemia. Difemia, dificultad de mantener la fluidez normal del habla, dando lugar a la repetición rápida de sonidos o sílabas, provocando bloqueos al intentar pronunciar una palabra. Ejemplo, desaparecerse espontáneamente en la mayoría de los casos. Tipos de difemia: difemia tónica, difemia clónica. La teoría gestal. Percibimos los objetos como un todo, más que como partes separadas y aisladas. No vemos pequeños fragmentos desarreglados al abrir nuestros ojos. Vamos en grandes regiones con formas, patrones bien definidos. Agnosia es la incapacidad para reconocer un estímulo a pesar de existir una adecuada sensación del mismo. Tipos de agnosia. Está la agnosia adquirida y la agnosia evolutiva, donde la agnosia adquirida es la que después de haber adquirido la capacidad para reconocer estímulos a través de una determinada modalidad sensorial, ya puede ser auditiva o táctil o visual, se produce una pérdida de dicha función. Y la agnosia evolutiva es la que nunca ha llegado a adquirirse la destreza para reconocer un estímulo adecuadamente. La clasificación de las agnosias son visuales, espaciales, táctil, auditivas y asomatognosias. Sensación y percepción. La sensación es un fenómeno psíquico elemental resultante de la acción de los estímulos externos. Las acciones pueden ser esteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas. Las sensaciones esteroceptivas son aquellas que proceden del exterior o entorno que nos rodea a través de los sentidos. Son las, digamos, sensaciones auditivas, visuales, gustativas, olfativas y táctiles. Las sensaciones propioceptivas son aquellas que permiten conocer el estado, situación y posición de nuestro cuerpo. Las sensaciones interoceptivas provienen de los órganos internos del cuerpo humano, como son las vísceras, las cuales nos permiten o nos acercan las mismas lo que son la que es sensación del dolor, nos permiten la sensación del dolor, el hambre, la sed. Los procesos sensoperceptivos. Eh, el estímulo es captado por distintos receptores sensoriales, oídos, ojos, nariz, piel, púpilas gustativas. Estos receptores convierten la expresión física del estímulo, sonido, luz, olfato, calor, percepción, gusto, en potencias de acción, que lo transforman en señales eléctricas que son acudidas a las áreas de procesamiento primario del sistema nervioso central. Signos y síntomas de las agnosias. Los signos son: el paciente tiene dificultad para reconocer objetos, ya sea a través del tacto, de la visión, auditivamente, etc., según la modalidad sensorial de que se trate. Otro signo es el reconocimiento de dicho objeto. Puede hacerse mediante otra modalidad sensorial, es decir, si tiene una agnosia visual, el objeto no reconocido mediante la vista es fácilmente nombrado o reconocido mediante explorarlo manualmente. La falta de reconocimiento no puede ser atribuida a déficit mnésico. El paciente tiene información sobre el objeto presentado en su almacén mnésico y es capaz de decir para qué sirve sin dificultad. El déficit gnóstico no se puede explicar por problemas atencionales ni por falta de familiaridad con el objeto. Las agnosias visuales. La agnosia visual consiste en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas con personas, objetos, colores, estando suficientemente conservada la agudeza visual
Una de las principales características de las agnosias visuales son la ausencia de efectos visuales que justifiquen la agnosia, presencia de lesiones en las áreas de asociación visual y no hay déficit atencionales ni en el estado de conciencia que justifiquen el cuadro agnóstico. Y la agnosia para objetos consiste en incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la movilidad visoperceptiva, existiendo dificultades para la denominación, el recuerdo o la percepción de su significado, a pesar de que está preservada la capacidad para reconocerlos a través de otras modalidades, como por ejemplo el tacto. Las agnosia para objetos están causadas por lesiones occipitales o el cuerpo calloso. La prosopagnosia. La prosopagnosia consiste en incapacidad para reconocer caras familiares o la propia cara en el espejo o en fotografías, sin que exista déficit en el área visual primaria, ni tampoco trastornos atencionales, psíquicos o cognitivos que lo justifiquen. Los pacientes pueden identificar los rasgos individuales del rostro, pero son incapaces de reconocer la cara como perteneciente a un familiar o un amigo, siendo conscientes de su incapacidad. Y esto, asognosia, que es la incapacidad para reconocer animales o distinguirlos de una misma especie o entre sí. Agnosia cromática, básicamente es la persona tiene la capacidad de ver, pero comprender los colores no es posible. Por ejemplo, confunden una fresa, su verdadero color debería ser el rojo y la confunden con el verde. La cromatopsia dice que es la anomalía de la visión. No solo se percibe, o simplemente se percibe colores blanco, negro, gris o cualquier tonalidad de ello. Entonces puede causar la ausencia en la pigmentación sensible de los colores en los tonos de la retina. Después seguimos con las agnosias auditivas. Lesiones generadas en el lóbulo temporal junto con diferencias sensoriales en la codificación de los estímulos auditivos, siendo la dificultad para el reconocimiento del sentido de los estímulos auditivos. En este caso la música, amusia, reconocimiento de los sonidos no verbales, agnosia de sonidos. Luego sigue la amusia. La amusia es el trastorno sensorial, siendo un déficit sobre todo adquirido, pero también evolutivo. Afecta la capacidad para reconocer características como el tono, ritmo o la melodía. Todo, digamos, toda la tonalidad de la música. Generada por lesiones bilaterales o laterales de los temporales encargados de procesar la música. Las lesiones del hemisferio derecho presenta dificultad para el reconocimiento de melodía. Y en el hemisferio izquierdo, la alteración de la capacidad de leer partituras musicales. Luego sigue la agnosia para los sonidos. Es la incapacidad de identificación del sonido no verbal, como por ejemplo el canto de un pájaro o el sonido de una alarma. Incluso las personas que padecen confunden ciertos sonidos. Luego sigue las agnosias somatosensoriales. Son trastornos producidos por lesiones en zonas parietales posteriores, estando presente la incapacidad del tacto más la interpretación es incorrecta. Existen 3 tipos: asteronopsia, agnosia táctil y baronopsia. Luego sigue la autopapagnosia, que es la incapacidad para localizar partes del propio cuerpo. No sabe la persona no sabe localizar qué parte. Por ejemplo, confunde cuando se señala el pecho, señala el vientre, o cuando se le pide que señale la oreja y señala la dirección del cuello. Se equivoca al momento de mencionar. Luego sigue la agnosia digital. Consiste en la capacidad para nombrar dedos e identificarlos, mas aún así puede utilizar la mano normalmente. Todo es percepción. Y está la agnosia espacial, es la incapacidad para reconocer lugares familiares, poderse orientar correctamente, e incluso pueden llegar, digamos, a ver una casa o saber cuál es su casa, pero al momento pierde esa capacidad de volver a saber cuál es el sitio. Luego sigue las agnosias olfatorias. Es la pérdida de la capacidad de identificar olores, la preservación de la capacidad en su identificación sensorial, estando muy vinculados al olfato gracias a que necesita de la memoria para saber qué es ese olor.
La agnosia para las enfermedades se refiere a la falta de la conciencia en los déficits sensitivos, motores, cognitivos o lingüísticos producidos como secuencia de un daño cerebral. Después sigue las asomatognostias, que son alteraciones en el conocimiento y reconocimiento del esquema corporal. Es la pérdida del conocimiento de su propio cuerpo y del estado mismo, negando a su cuerpo cualquier tipo, digamos, de afectación o enfermedad. Existen dos tipos, la misoplegia, que es el odio hacia una parte dañada, ya sea por un accidente o una enfermedad, y la somatoparafrenia, que es la percepción distorsionada de la enfermedad. Esto es más que todo en las filias, que ya es trastorno psiquiátrico. Praxia y apraxia. La praxia es un sistema de movimientos coordinados en función de un resultado o una intención, siendo resultado de diversos procesos cerebrales. Las partes del cerebro involucradas en la planificación y desarrollo de las praxias. Aquí tenemos la corteza frontal y posterior de asociación, que es la que planifica el movimiento y ayuda a la percepción y a la memoria. La corteza motora, que tiene como función la ejecución para que se produzca el movimiento en varias partes del cuerpo. La corteza premotora, que es la que controla cómo se realizan los movimientos en diferentes contextos específicos. Y el área motora suplementaria, que es la que se encarga de la preparación y vigilancia de los movimientos o secuencias que tienen un alto grado de complejidad. ¿Cómo se lleva a cabo la praxia? Hay una planificación, una programación y una ejecución. En la planificación es donde tenemos la ideación o la intención de cómo van a ser esos movimientos. En la programación es el plan motor y la organización de los movimientos que vamos a necesitar. Y en la ejecución ya es la realización del movimiento en sí. Los tipos de praxias. Existe la praxis ideatoria, que es la que permite la adecuada manipulación de utensilios o herramientas a partir de una ordenada y precisa secuencia de acciones motoras bien coordinadas. La praxia ideomotora es la realización de movimientos simples con una intención, como los gestos comunicativos. La praxia visoconstructiva es la capacidad para llegar a la construcción de un todo a partir de sus elementos. Y las praxias faciales es la capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos o gestos con diversas partes de la cara, como los labios, ojos, cejas, etc. ¿Qué es la apraxia? La apraxia es lo contrario de la praxia. La apraxia es la incapacidad de producir un movimiento adecuado, ya sea por respuesta o un comando verbal o la imitación de una acción realizada por otra persona. La afectación de las praxias se denominan apraxias y dependiendo de la ubicación y puntos de afectación tenemos cómo clasificarlas. Síntomas y características y áreas del cerebro involucradas. Las apraxias son trastornos adquiridos, es decir, surgen una vez que la persona ya ha aprendido las tareas o destrezas que posteriormente no logra llevar a cabo. Una incapacidad para ejecutar movimientos aprendidos previamente. Muestra dificultad cuando se le pide o imite que realice un movimiento intencional. Básicamente, estas se producen por un daño cerebral. A nivel neurológico, hay diferentes áreas cerebrales que pueden estar implicadas. El área premotora suplementaria, los lóbulos occipitales, lóbulos parietales, lóbulos temporales, núcleo grises basales y cuerpo calloso y el tálamo. Tipos de apraxias. La apraxia ideatoria. No pueden recibir el propósito de una tarea compleja previamente aprendida y por lo tanto no pueden planificar o ejecutar los movimientos voluntarios necesarios en la secuencia correcta. Por ejemplo, ponerse los zapatos antes que las medias, clavar una puntilla, cepillarse el cabello, pero con el cepillo inadecuado. Apraxia ideomotora es la incapacidad de llevar a cabo una tarea aprendida de manera voluntaria cuando se le dan los objetos necesarios. El ejemplo, si se le da un destornillador, la persona puede tratar de escribir con él como si fuera un bolígrafo. También muestra debilidad para realizar movimientos tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, como lo vemos en el video. Apraxia constructiva. Se trata de una incapacidad para reproducir dibujos o ensamblar piezas bidimensionales o tridimensionales, copiar figuras por un daño en el hemisferio derecho. Se le hace imposible la realización de tareas como maquetas, diseños de planos, construcción con cubos o la copia de un dibujo simple.
La apraxia del vestir. La apraxia del vestir es cuando olvidamos cómo vestirnos. En la apraxia del vestir existe una incapacidad para vestirse uno mismo de un modo autónomo. De esta forma, la persona no sabe orientarse con la ropa, siendo incapaz de secuenciar el orden. Apraxia de la marcha. En este caso es la incapacidad que se da en el hecho de caminar correctamente de forma voluntaria. Aunque de forma espontánea, no pensada o planificada, la persona sí puede ser capaz de caminar adecuadamente. Se suele asociar a enfermedades cerebrales graves como tumores, demencias o hidrocefalia. Apraxia bucofonatoria o bucofacial. La apraxia bucofonatoria o bucofacial es la incapacidad para realizar movimientos voluntarios de la cara, labios, lengua u órganos fonatorios. Esto traduce en una incapacidad para realizarse gestos como soplar, sacar la lengua o enseñar los dientes. Apraxia palpebral. La persona es incapaz de abrir o cerrar los párpados a voluntad en algunas instancias y en otras lo logra. Se presenta en enfermedades degenerativas como la degeneración corticobasal. Muchas gracias.